Vamos a ver el hook useDebugValue. Aquí tenemos una aplicación con dos inputs, OTLVCOP que se setea en un local storage y aquí a través de useState el valor miliquito en estos dos inputs. Yo modifico aquí estos valores y reinicializo. Veo que el valor del primer input persiste porque se está utilizando useLocalStorage, de hook customizado que hace uso de local storage del navegador, y el segundo input pues no persiste la información porque es un useState que al reiniciar pues renderiza de nuevo el valor y lo reinicializa. Entonces, si ahora inspeccionamos esto aquí, indicar que debemos de tener la extensión React Developer Tools para acceder a esta sección de la depuración a components. Aquí tenemos la aplicación y por un lado vemos el local storage aquí, los dos hooks, el hook local storage y aquí el hook useState con su valor miliquito. En local storage tenemos que desplegar este objeto y vemos que tiene un state, un effect, un callback. Este sería el valor del input, pero bueno, para simplificar las cosas y verlo mucho mejor, recurrimos al hook del que estamos hablando, a useDebugValue. Indicar que useDebugValue solo es útil para hooks customizados. Y aquí a useDebugValue le pasamos value. Y ahora inspeccionamos. Vamos de nuevo a esta sección de components de la extensión React Developer Tools. Y en la app vemos que ahora el local storage se puede ver el valor que tiene inmediatamente. Si despliego sigo accediendo a lo que veíamos antes, pero bueno, sube de un nivel este valor para simplificar las cosas y que veamos mejor los valores que almacenan los hooks en su state. Sabemos que el local storage maneja una key y un valor, entonces de esta forma también podemos incorporar a la depuración la key. Si realizamos la inspección de nuevo, vemos que ahora en local storage hay un array con first name que es la key y el value. Y useDebugValue usamos en una otra parte de la aplicación que no es un hook customizado, pues esto no va a servir para nada porque no funciona. Solo lo podemos utilizar con hooks customizados. Aquí le pasamos first name como valor y si ahora hacemos una inspección vemos que no hay rastro de first name por ninguna parte. Seguimos viendo lo que teníamos antes, pero esto no lo tiene en cuenta. Continuando con useDebugValue, esto en vez de dos useDebugValue por separado, pues lo podemos agrupar en un array. Y aquí lo vemos local storage, la key y el valor agrupado en un array. Incluso lo podemos transformar en un objeto y añadir pues un mensaje a useDebugValue, pues un hello, por ejemplo. Si accedemos de nuevo a Components, app, vemos aquí Local Storage, un array con el mensaje hello y el objeto, el cual podemos aquí desplegar con su key first value. Bueno, entonces así estamos simplificando el depurar el local storage, el valor de su key y su valor propio.